Entonces, ¿qué es lo que se cumplió en la cruz? ¿Por qué Jesús dijo, todo está cumplido? ¿Que hay una contradicción en la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice la Biblia. Lo que pasa es que Jesús era judío, sus apóstoles eran judíos, y nos tenemos que remontar en el tiempo a 33 años de la era cristiana, cuando Jesús celebra por última vez la cena pascual con todos sus discípulos, exclusivamente los apóstoles, nadie más. Y en esa cena, Jesús, por sus orígenes, los apóstoles por sus orígenes, por ser judíos, celebró la Pascua de acuerdo a la costumbre judía, exactamente como como los judíos siguen festejando las Pascuas hoy en día. Que esa celebración tenía todo un método, una forma, que se llamaba el Seder, que tenía un orden, que estaba dividido en 4 etapas la cena esa, 4 etapas, que viene a recordar tenemos que ir a más de 1000 años antes de Cristo, cuando el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto. Para liberarlo, Dios le da instrucciones a Moisés, diciéndole qué es lo que tenía que hacer para liberarlo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Le dice que tienen que sacrificar un cordero macho, sin defecto, menor de 1 año. Es traerle la sangre al cordero y con esa sangre, con una rama de hisopo, marcar el ingreso de cada puerta a cada hogar, a cada familia. Después de marcar con la sangre el ingreso a sus casas, tenían que comer el cordero, comerlo en su totalidad. Si por alguna eventualidad sobraba algo, antes del amanecer se tenía que quemar. El cordero se tenía que comer en su integridad, y eran cosas así, establecidas por Dios, y el que no cumplía alguno de estos pasos, al otro día el primogénito amanecía muerto. Tenían que cumplir, y le dijo, estas fiestas de Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad, lo tienen que celebrar de por vida, siempre, todos los años, siempre, siempre. Los judíos lo siguen festejando hasta el día de hoy. Esas 4 etapas de la cena cada etapa se concluía pasando un vaso de vino, compartían un vaso de vino con todos los integrantes de la familia. Las escrituras no nos hablan muy claro de la primera y segunda copa, pero sí nos hablan claramente de la tercera copa. La tercera copa, donde Jesús vuelve a decir algo que fue muy conflictivo en un discurso que había dado 1 año antes, para Pascua también, en la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús fue muy discutido y dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo.
El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Primer discurso en donde la mayoría de los seguidores se fueron, porque no entendieron, y es bastante difícil de entender: coman mi carne y beban mi sangre. Yo soy la verdadera vida, la vida eterna. En ese momento, hoy para nosotros es normal escucharlo, porque en cada misa que venimos lo escuchamos. Es lo que se dice, ya lo voy a leer ahora, lo que se dice en cada misa actualmente. Entonces Jesús, al ver que todos se iban, le pregunta a sus discípulos, a los apóstoles: ¿ustedes se van o se quedan? ¿Ustedes se van o se quedan? Porque Pedro le dice: ¿cómo no te vamos a creer? El único que tiene palabra de vida eterna, el que unos días antes había multiplicado 5 panes, lo había multiplicado para dar de comer a 5.000 personas. ¿Tenía poder o no tenía poder sobre el pan? Caminó sobre las aguas, que nadie lo puede hacer. Ahí muestra su poderío, que con su cuerpo puede hacer lo que quiere. Puede transferir todo su ser al pan y al vino. Y en ese momento, estamos hablando de un año antes de la cena, de la última cena, en ese momento no entendían los apóstoles mucho de lo que quería decir
o decirle Jesús. Y cuando en la cena le vuelve a decir, es como un rompecabezas que se iba armando, porque Jesús en esa última cena dice lo que dicen todos los sacerdotes actualmente. Fíjense que la última cena es similar a nuestras misas. Ahí está la raíz de nuestra misa, donde Jesús le dice a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Ese hagan es una orden que le da a los apóstoles. De ahí surge el orden sacerdotal, donde esa orden se fue transmitiendo a todos sus sucesores hasta llegar hoy a nuestros obispos, y nuestros obispos a nuestros sacerdotes. Porque los sacerdotes en la misa no actúan, no ministran como sacerdotes, sino ministran como in persona Christi, o sea, en persona de Cristo. Jesús le transfiere a los apóstoles, así como los apóstoles a todos sus sucesores, obispos y sacerdotes, el poder de producir la consagración de la hostia, la transustanciación de la hostia. Fíjense lo que le dijo Jesús en la última cena, y se lo voy a leer de un libro actual, marzo 2020, Ediciones San Pablo, Liturgia Cotidiana, que es exactamente lo que hoy hacemos en todas las misas. Jesús, mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. No dice yo soy el cuerpo, esto es mi cuerpo, el pan, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Fíjense en que hasta en la oración misma, el sujeto no es Jesús, sino el sujeto es el pan. Él transfiere todo su ser al pan. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó diciendo a sus discípulos, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho más para el perdón de todos los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y termina diciendo, este es el misterio de la fe. Acá tenemos varias cosas para resaltar. Alianza nueva. Por primera vez se nombra una alianza nueva. A partir de la última cena de Jesús con los apóstoles, celebramos la alianza nueva que sella Jesús con su sangre. Y también dice nueva y eterna, alianza nueva y eterna. ¿Por qué eterna? Eterna porque antes la celebración de la Pascua de los judíos se hacía con sangre del cordero. Se sacrificaba el cordero y con la sangre se ministraba un animal. Ahora la sangre que sella la alianza
es la sangre misma de Jesucristo. Por eso es alianza nueva y eterna, que se hizo por única vez y nunca más. No es que en toda la misa sacrificamos nuevamente a Jesús, matamos el cordero, lo matamos a Jesús, no. Se hace una renovación del sacrificio. No se repite, es una renovación. Por eso dice, hagan esto en conmemoración mía. Fíjense que todo esto es, como dice al final, este es el misterio de la fe. Fíjense que Jesús, al final de todas las parábolas, siempre explica el sentido de la palabra. Y esto es lo único que no explicó. O lo creen y se quedan, o no lo creen y se van. Como muchos, un año atrás, en la sinagoga de Cafarnaúm, se fueron. Benditos los que se quedan, sin entender, se quedan. Este es un misterio, pero un misterio que no lo dice Hernán, William, Sergio, yo, lo dijo Jesús. ¿Cómo no vamos a creer lo que nos dijo Jesús? Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo dijo Jesús. Por eso lo tenemos que creer. Es un misterio. No lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús. Entonces, lo tenemos que creer. Cuando termina esta parte, que sería la tercera copa, ahí dice, tomen, el cáliz está mal traducido porque el cáliz es una copa. En la traducción es una copa. Bueno, ustedes saben que cáliz y copa es sinónimo, ¿no? Tomen, esta es mi sangre, esa es la tercera copa. Terminado esto, sin ir a la cuarta copa, dice, no beberé más del producto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre. Y sale con los apóstoles cantando los salmos, el gran jalel, y se van para el monte de los olivos. ¿Se olvidó de la cuarta copa? ¿Estaba nervioso y no se acordó de la cuarta copa? Porque la ceremonia de la cena estaba establecida las 4 copas. Si no se cumplimentaba uno de los pasos, no se cumplimentaba la Pascua. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se olvidó la cuarta copa? No. Porque cuando llega a los jardines de Getsemaní, con rostro en tierra, le implora a su Padre, con todo el dolor del mundo, que aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces no se la olvidó. Él sabía todo lo que iba a venir, no se la olvidó. Cuando termina de 3 veces le pide al Padre, y las 3 veces termina diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando termina de implorarle a su Padre, caen las guardias de los sumos sacerdotes del Caifás para detenerlo. Lo detienen a Jesús y lo llevan ante el sumo sacerdote de Caifás, donde Caifás lo interroga y le dice, ¿tú eres el Mesías? Y él le dice, yo soy el que soy. Y ahí el Caifás se rasga la vestidura y le dice, eres reo de muerte.
¿Qué es lo que quiero hacer significar con esta parte? Los corderos, cuando iban a ser sacrificados, la víspera de Pascua, tenían que ingresar a los corrales del templo unos 5 días antes. ¿Cuándo ingresó Jesucristo a Jerusalén? Porque la Pascua se celebraba en Jerusalén antiguamente, hasta que el templo fue destruido. Todos los judíos tenían que subir a Jerusalén para festejar la fiesta de Pascua en Jerusalén. Por eso Jesús va a celebrar su Pascua, su última cena con los apóstoles, a Jerusalén. Y cuando ingresa a Jerusalén, Jesucristo, el domingo de Ramos, coincidente con el ingreso de los corderos para ser verificados por el sumo sacerdote su cualidad y su sanidad. ¿Qué cualidades tenía que tener el cordero? Ser macho, no tener defecto y no tener más de 1 año. Pues Cristo era hombre, no tenía defecto porque no tenía pecado original. Y el tema de que no tenía que el cordero tener más de 1 año es porque el cordero, cuando era adulto, al olfatear el olor a sangre cuando iba al sacrificio, se hablaba de que en ese año habían ingresado a más de 200 y casi 300.000 corderos para ser sacrificados en el templo. Entonces el cordero adulto olfateaba el olor a sangre y oponía resistencia, mucha resistencia, era difícil sacrificarlo. Pero Jesús no ofertó ninguna resistencia, sabiendo por todo lo que iba a pasar, no ofertó resistencia, aceptó hasta lo último. Por eso, cuando el Caifás le dice, eres reo de muerte, ahí está la aprobación de que el cordero estaba apto para ser sacrificado. ¿Coincidencia? Yo diría que no. Se van cumpliendo todas las etapas como está en el Antiguo Testamento, que es prefigura de lo que va pasando momento a momento. Sufre todas las penurias, el Calvario, es llevado con la cruz, y cuando llega al pie de la cruz, un romano le oferta vino con mirra. La mirra es como un anestésico para adormecerlo, para evitarle el dolor, el sufrimiento de la crucifixión. Se dice que los crucificados tienen el dolor más grande de cualquier castigo. Pero Jesús, ¿tomó o no tomó de ese vino? No lo tomó. Jesús quiso vivir plenamente el dolor en la cruz para saber el dolor nuestro también. Porque Jesús era Dios, pero verdadero hombre también. Y quiso sufrir como sufriría cualquier hombre el dolor de ser crucificado. Y cuando minutos antes de expirar dijo, tengo sed. Una persona que fue azotado, insultado, fue apresado a la noche, toda la noche de aquí para allá, lo llevaron para todos lados. Todo el Calvario, el Vía Crucis hasta llegar a la cruz. ¿Creen ustedes que no tuvo sed en otro momento y más que ya le habían ofertado antes? No, antes de morir dijo, tengo sed. Entonces toman una esponja, la embeben en vino, la atan a una rama de hisopo, se la alcanzan y toma.
Se dice vinagre, pero el vinagre es fruto de la vid, es vino. Y es ahí cuando dice, todo está cumplido. Volvemos al inicio. Todo está cumplido. ¿Qué es lo que se cumplió en ese momento? Se cumplió todo el rito de la cena pascual. Esa era la cuarta copa que no había tomado en la cena. Después de la tercera copa, salen cantando el himno, el gran Calel, y se van al monte de los olivos. Y es ahí donde le implora a Dios que le haga pasar ese cáliz, esa copa. Esa copa la toma ahí. Esa es la cuarta copa. Eso es lo que quiso decir cuando todo está cumplido. Se cumplió el rito de la Pascua. Ahí termina la Pascua para los hebreos. Hay que pensarlo, pero por eso el cuestionamiento. Todo terminó ahí. Todo se terminó ahí. Para nosotros los católicos actuales, todo se terminó ahí. Nos remontamos de nuevo hacia Éxodo 12 en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenían que hacer sí o sí, aparte de pintar el ingreso de las puertas de las casas? ¿Qué tenían más que hacer? Comer el cordero. Era la única forma de que la Pascua esté completa, que se haya celebrado realmente las Pascuas. Y no al otro día, sino al otro día hubiese amanecido muerto su primogénito, si no cumplía con alguno de los requisitos que le había puesto Dios. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros para celebrar la Pascua? Si hicimos todo eso en misa, todo lo que leí que dice el sacerdote, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿qué más tenemos que hacer para cumplir con la Pascua? Comer el cordero, comer la hostia. La hostia es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que esto ya venía de 3 años antes de la crucifixión de Jesús, cuando por primera vez Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya le da el título. En la cruz es solamente el Cordero crucificado, nada más. En la cruz es el Cordero sacrificado. Como cuando los judíos iban a buscar su cordero que se sacrificaba en el templo, le hacían sacar la sangre, lo sacrificaban, le sacaban la sangre y lo ponían en 2 palos en forma de olivo, en forma de cruz, y se llevaban el cordero crucificado. Es toda una prefigura de lo que va a pasar. El cordero lo llevaban crucificado, pero el cordero no lo dejaban crucificado. El cordero después lo comían, lo tenían que comer íntegro. Por eso, acá venimos a cumplir lo más lindo, lo mejor, lo más maravilloso que Dios nos regaló, que es la Eucaristía. Dios está vivo ahí, porque Dios, así como le dio la orden a los apóstoles, los apóstoles en su sucesión le dan la orden a los obispos y los sacerdotes cuando consagran la hostia le están transfiriendo todo su ser en forma integral a la hostia, todo su ser, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
Si nos tomamos conciencia de lo que estamos comiendo en la misa, tendríamos que ser inmensamente felices. Es algo que no tiene precio, es lo mejor que nos pasa a los católicos. Esa es la explicación que tenemos que darle a los que no creen que la misa tiene algo más. Les voy a leer algo cortito. Es la cena del Cordero, la misa, el cielo en la tierra, de Scott Hahn. La misa revelada. De todas las realidades católicas, no hay ninguna tan familiar como la misa, con sus oraciones de siempre, sus cantos y gestos. La misa es como nuestra casa, pero la mayoría de los católicos se pasarán la vida sin ver más allá de la superficie de unas oraciones aprendidas de memoria. Pocos vislumbrarán el poderoso drama sobrenatural en el que entran cada domingo. Juan Pablo II ha llamado a la misa el cielo en la tierra, explicando que la liturgia que celebramos en la tierra es una misteriosa participación en la liturgia celestial. Fíjense en lo que dice: el cielo en la tierra. La misa es el cielo en la tierra, porque el sacerdote ministra in persona Christi. Es Cristo el que consagra la hostia, el que le transfiere todo su ser, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Le voy a leer algo más. El cielo en la tierra. Esa es la realidad. Ahí es donde estuviste y donde cenaste el domingo pasado. ¿En qué estabas pensando en ese momento? Párate a considerar en qué quería el Señor que pensase. Fíjate en las indicaciones que hace desde el libro del Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Recuerda la promesa que hizo Jesús cuando habló del maná en el Evangelio de Juan. Y dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo. El que coma de él no morirá. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El maná era el pan de cada día del pueblo de Dios durante su peregrinación por el desierto. Jesús está ofreciendo algo más grande y su invitación es muy concreta. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Así que Jesús tiene en mente una comida de verdad
quiere compartir el maná escondido con nosotros. Y Él es el maná escondido, Jesús. ¿Por qué toda esta figura de comer el cordero? ¿Por qué la comida? Porque cuando comemos en familia. Ese es el trasfondo de comer el cordero. Comerlo en familia, comerlos acá en la iglesia, comerlo en familia. ¿Para qué? Para ser parte de la familia de Dios. Esa es la finalidad. Establecer una comunión con Jesucristo. Cuando comemos la hostia, Cristo entra en nosotros y nosotros en Él. Establecemos una comunión. Y de ahí en más pertenecemos a la familia de Dios. Qué título, ¿no?